Hola, hola, bienvenidos todos a la Biblia Católica en 365 días. Este es el día número 84. Desde la parroquia Virgen de la Anunciación, doy gracias nuevamente a Dios por la presencia de cada uno de nosotros. Doy gracias por la vida, por cada uno de nuestros sacerdotes. Y también doy gracias a Dios por lo que hoy en día estamos emprendiendo. Como ya saben, tendremos 3 citas bíblicas del libro de los Números, del capítulo 32 y 33, el Salmo número 85 y Hechos del capítulo 18. Como en toda lectura de la Escritura, invocamos al Espíritu Santo para que Él sea el que nos dé entendimiento y nos dé amor a su palabra, que nos dé la sabiduría para poder comprender ese mensaje que el Señor nos quiere dar hoy. Nuevamente sean todos bienvenidos. Del libro de los Números, del capítulo 32 y 33. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían rebaños buenos y numerosos. Viendo que la tierra de Yaser y de Galad eran muy apropiadas para la ganadería, fueron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los jefes de la comunidad, y les dijeron: Atarot, Dibón, Yaser, Nimra, Yesbón, Elalé, Sebán, Nebo y Beón. Todo este territorio que el Señor ha conquistado ante la comunidad de Israel es tierra muy buena para la ganadería, y tus siervos poseen rebaños. Y añadieron: Si quieres hacernos un favor, danos en propiedad esta tierra y no nos hagas pasar por el Jordán. Moisés les respondió: ¿Quieren quedarse aquí mientras sus hermanos van al combate? ¿Por qué desaniman a los israelitas para que no pasen a la tierra que el Señor les da? Esto fue lo que hicieron sus padres cuando yo los envié desde Cades Barnea para explorar la tierra. Subieron hasta el valle de Escol y después de haber visto la tierra, desanimaron a los israelitas para que no entraran a la tierra que el Señor les da. Aquel día se encendió la ira del Señor, que hizo este juramento: Los hombres que salieron de Egipto y tengan 20 años o más, no verán la tierra que yo prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, porque no me han sido fieles. Solo la verá Caleb, hijo de Jefoné, el kenezita, y Josué, hijo de Nun, que han sido fieles al Señor. La ira del Señor se encendió contra Israel y les hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que desapareció aquella generación que había contraído al Señor. Y ustedes, raza de pecadores, quieren seguir ahora las huellas de sus padres, atizando más todavía el ardor de la cólera del Señor contra Israel. ¿Por qué se niegan a seguirlo? Él prolongará la permanencia de Israel en el desierto y provocará la ruina total del pueblo. Ellos respondieron: Nosotros construiremos aquí corrales para nuestros ganados y ciudades para nuestros niños, pero al mismo tiempo empuñaremos las armas e iremos junto a los demás israelitas, hasta que los hayamos introducido en el lugar a ellos destinado. Nuestros niños quedarán en ciudades amuralladas, defendidos de los habitantes de esta tierra. No regresaremos hasta que todos los israelitas hayan tomado posesión de su herencia. Más aún, renunciamos a cualquier herencia del otro lado del Jordán y más allá. Nuestra herencia está al este, al lado de acá del Jordán. Moisés les dijo: Si cumplen su palabra, si están prontos para combatir a las órdenes del Señor, si todos ustedes armados pasan el Jordán a las órdenes del Señor, hasta que Él haya arrojado de su presencia a sus enemigos, si no regresan hasta que la tierra haya sido sometida con la ayuda del Señor,
Entonces ustedes quedarán libres respecto del Señor y de Israel, y esta tierra será herencia en presencia del Señor. Pero si no se comportan así, pecarán contra el Señor, y su pecado recaerá sobre ustedes. Construyan pues ciudades para sus niños y corrales para sus ganados, pero cumplan lo que acaban de prometer. Ellos contestaron: tus siervos harán lo que mi señor les mande. Nuestros niños, mujeres, rebaños y ganados quedarán aquí en las ciudades de Galaad, pero todos tus siervos aptos para la guerra combatirán ante el Señor, como lo había dicho mi señor. Entonces Moisés dio esta orden respecto de ellos al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los jefes de la familia de las tribus de Israel: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén, aptos para la guerra, cruzan con ustedes el Jordán para combatir a las órdenes del Señor, una vez más conquistada la tierra, les darán como herencia el territorio de Galaad. Pero si no pasan armados con ustedes, se establecerán en medio de ustedes en la tierra de Canaán. Los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron: haremos lo que el Señor ha dicho a tus siervos. Pasaremos armados a las órdenes del Señor a la tierra de Canaán, pero danos posesión de nuestra herencia a este lado del Jordán. Moisés dio a los gaditas y a los rubenitas, a la media tribu de Manases, hijo de José, el reino de Gisón, rey de los amorreos, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra de las ciudades comprendidas en sus fronteras, o sea, las ciudades de los alrededores. Los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer, Atrot Sifón, Yazar, Yogbao, Bet Nimra y Bet Aram como ciudades fortificadas, y construyeron corrales para sus ganados. Los hijos de Rubén edificaron Yesbón, Elalé, Kiriataim, Nebom, Baal, Meón, cuyos nombres fueron cambiados, y Simma. Dieron nombres nuevos a las ciudades que iban edificando. Los hijos de Maquir, hijo de Manases, marcharon contra Galaad, la conquistaron y expulsaron a los amorreos que vivían allí. Moisés asignó a Galaad a Maquir, hijo de Manases, que se estableció allí. Yair, hijo de Manases, fue y conquistó sus pueblos y los llamó pueblos de Yair. Nobaj fue y se apoderó de Kenán y de sus poblados vecinos, y le puso su propio nombre, Nobaj. Estas son las etapas que recorrieron los israelitas cuando salieron de Egipto por batallones a las órdenes de Moisés y Aarón. Moisés consiguió por escrito los puntos de partida de sus etapas por orden del Señor. Son estas. Partieron de Ramsés el día 15 del mes primero, el día siguiente de la Pascua. Los israelitas salieron desafiantes a la vista de todo Egipto, mientras los egipcios estaban todavía sepultando a sus primogénitos, heridos por el Señor, que demostró así su poder contra los dioses de Egipto. Partieron de Ramsés, acamparon en Sucot. Partieron de Sucot y acamparon en Atán, en las fronteras del desierto. Partieron de Etán y regresaron hacia Pi Hahirot, frente a Baal Zafón, y acamparon delante de Migdol. Partieron de Pijarot, atravesaron el mar hacia el desierto, y después de 3 días de camino por el desierto de Etán, acamparon en Mará. Partieron de Mará y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua, 70 palmeras, y partieron de Elín y acamparon junto al Mar Rojo. Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto Sin.
Partieron del desierto Sin y acamparon en Dofca. Partieron de Dofca y acamparon en Aluz. Partieron de Aluz y acamparon en Rafidín, donde el pueblo no encontró agua para beber. Partieron de Rafadín y acamparon en el desierto de Sinaí. Partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Ataba. Partieron de Cribot Ataba y acamparon en Haserot. Partieron de Haserot y acamparon en Ritma. Partieron de Ritma y acamparon en Rimón. Partieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Partieron de Libna y acamparon en Risa. Partieron de Risa y acamparon en Quelata. Partieron de Quelata y acamparon en la montaña de Sefer. Partieron de la montaña de Sefer y acamparon en Jarada. Partieron de Jarada y acamparon en Maquelot. Partieron de Maquelot y acamparon en Tajat. Partieron de Tajat y acamparon en Taraj. Partieron de Taraj y acamparon en Micta. Partieron de Micta y acamparon en Jasmona. Partieron de Jasmona y acamparon en Moserot. Partieron de Moserot y acamparon en Bene Yacán. Partieron de Bene Yacán y acamparon en Jor Agidgat. Partieron de Jot Agidgat y acamparon en Yotbata. Partieron de Yotbata y acamparon en Abrona. Partieron de Abrona y acamparon en Esiogeber. Partieron de Esiogeber y acamparon en el desierto de Sin, es decir, en Cades. Partieron de Cades y acamparon en la montaña de Hor, en los confines de Enbor. El sacerdote Aarón subió a la montaña de Hor por orden del Señor, y murió allí el año 40 de la salida de los israelitas de Egipto. El día primero del quinto mes tenía Aarón 23 años. Tenía Aarón 123 años cuando murió en la cima de la montaña de Hor. El rey Arad, un cananeo que vivía en el Negev, en la tierra de Canaán, tuvo conocimiento de la llegada de los israelitas. Partieron de la montaña de Hor y acamparon en Salmona. Partieron de Salmona y acamparon en Punón. Partieron de Punón y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon a las ruinas de Abarín, en la frontera de Maof. Partieron de las ruinas de Abarín y acamparon en Dobón de Gad. Partieron de Dibón de Gad y acamparon en Labot Diblatain. Partieron de Alabón Diblatain y acamparon en las montañas Abarín, frente al Nebón. Partieron de las montañas de Abarín y acamparon en los llanos de Maof, cerca del Jordán, frente a Jericó, acampando a lo largo del Jordán desde Bet Yesimot hasta Bel Sintín, en los llanos de Maof. En los llanos de Moab, junto al Jordán, a la altura de Jericó, el Señor dijo a Moisés: habla a los israelitas y diles: cuando hayan cruzado el Jordán hacia la tierra de Canaán, expulsarán lejos de ustedes a todos sus habitantes, destruirán todas sus estatuas e imágenes fundidas, y derribarán todos sus lugares sagrados. Ocuparán la tierra y vivirán en ella, pues yo se las doy en posesión. La repartirán por sorteo entre sus clanes. Según estos sean más o menos numerosos, les darán una herencia mayor o menor. Cada uno tendrá la herencia que le toque por sorteo. Harán el reparto entre ustedes por tribus y familias. Si no expulsen lejos de ustedes a los habitantes de la tierra, aquellos que han dejado en medio de ustedes serán espinas en sus ojos y zarzas en sus costados, y los molestarán en la tierra que han habitar. Y los
y yo los trataré a ustedes como había pensado tratarlos a ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos con el Salmo 85. La salvación está cerca. Señor, has conocido compasivo con tu tierra. Has cambiado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has enterrado todos sus pecados. Has reprimido toda su indignación. Has apagado el ardor de tu ira. Restáuranos, Dios, Salvador nuestro. Calma tu indignación contra nosotros. ¿Vas a estar siempre enfurecido contra nosotros? ¿Durará tu ira de generación en generación? ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre en ti? Muéstranos, Señor, tu amor y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que promete Dios, el Señor. Anuncia la paz a su pueblo y a sus fieles, para que no vayan detrás de los ídolos, sino la salvación está cerca de los que le honran. Dios habitará en nuestra tierra. El amor y la felicidad se encuentran. La justicia y la paz se abrazan. La felicidad surge de la tierra y la justicia se asoma desde el cielo. El Señor también nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su cosecha. La justicia irá delante de él y seguirá su camino. Del libro de los Hechos, capítulo 18. Después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, originario del Ponto, el cual acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, a causa del decreto por la cual el emperador Claudio había expulsado de Roma a todos los judíos. Pablo se unió a ellos y como eran del mismo oficio, se dedicaban a fabricar tiendas de campaña. Se quedó trabajando en casa de ellos. Todos los sábados conversaban en la sinagoga, tratando de convencer a judíos y griegos. Pero cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a la predicción de la palabra, dando testimonio ante los judíos que Jesús era el Mesías. Como ellos se oponían y no lo dejaban de insultarlo, sacudió su ropa en señal de protesta y les dijo: «Ustedes son los responsables de cuanto les suceda. Mi conciencia está limpia. En adelante, pues, me dirigiré a los paganos». Dicho esto, se fue de allí y entró en la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba al verdadero Dios y vivía junto a la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyendo en el Señor con toda su familia y muchos de los corintios que oían la predicción creían que se burlaban. Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: «No temas, sigue hablando, no te calles, porque yo estoy contigo, y nadie intentará hacerte mal. En esta ciudad hay muchos que llegarán a formar parte de mi pueblo». Pablo permaneció en Corinto 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios. Mientras Galión era el vicecónsul de Acaya, los judíos conspiraron contra Pablo y lo llevaron ante el tribunal con esta acusación: Este trata de persuadir a los hombres para que den culto a Dios que contra de la ley. Pablo se disponía a hablar cuando Galión dijo a sus judíos: «Si se tratara de un delito o de un crimen grave, yo lo escucharía con detenimiento, pero tratándose de cuestiones referentes a su propia ley, allá ustedes, yo no quiero ser juez de esas cosas». Y lo echó del tribunal
Entonces todos ellos se apoderaron de Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon frente al tribunal. Pero Galión no hizo caso de lo que pasaba. Pablo se quedó todavía bastante tiempo en Corinto. Después se despidió de los hermanos y se embarcó rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. En Secrenas se había rapado la cabeza para cumplir su voto que había hecho. Al llegar a Efeso, se separó de ellos, entró en la sinagoga y estuvo conversando con los judíos. Estos le pedían que se quedara más tiempo, pero Pablo no accedió, aunque al despedirse de ellos les dijo: «Regresaré a visitarlos otra vez, si Dios quiere». Salió de Efeso, desembarcó en Cerea y subió a visitar la iglesia de Jerusalén. Después bajó a Antioquía. Después de pasar allí algún tiempo, salió y recorrió la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos en la fe. Habían llegado entonces a Efeso un judío llamado Apolo, originario de Alejandría. Era un hombre con facilidad de palabra y conocía muy bien la Escritura. Había sido instruido en el camino del Señor y hablaba con gran entusiasmo, enseñando con exactitud lo referente a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Hablaba también con valentía en la sinagoga. Cuando oyeron Priscila y Aquila, lo llevaron con ellos y explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como él deseaba ir a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Su llegada benefició a muchos, a los que habían creído por la gracia de Dios, pues contradecía vigorosamente a los judíos en público, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, hermanos, hemos concluido un día más por gracia de Dios. Y recuerden que unidos con María vamos a evangelizar.